UNASUR TV presenta UNASUR en sus propias palabras. Bienvenidos a otro programa de UNASUR en sus propias palabras. Esta vez y desde el Palacio Carondelet estaremos con el presidente Rafael Correa. Presidente, muchas gracias por atender esta solicitud. Estamos haciendo un programa que llamamos En sus propias palabras para dejar en el centro de memoria de Eduardo Galeano de UNASUR como unos testimonios de las personas que participaron y han tenido un protagonismo en el desarrollo de UNASUR. Me gustaría por eso comenzar este conversatorio preguntándole de dónde nació UNASUR, a quién se le ocurrió lo de UNASUR y quiénes fueron los que tuvieron la idea de llegar a esto que hoy es UNASUR. Bueno, gracias por la entrevista, Ernesto, y también las gracias en nombre de toda Sudamérica por tus 2 años de servicio al frente de la Secretaría General, de este sueño compartido que es la Unión de Naciones del Sur. Yo llegué al gobierno en enero de 2007 y todos los gobiernos progresistas, fue la edad de oro de los gobiernos progresistas. Poco tiempo después llegó hasta Lugo, en Paraguay, un país donde nunca había ganado la izquierda. Estaba Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales, Michelle Bachelet. En Uruguay, Tabaré Vázquez. En Brasil, Lula da Silva por doquier. Gobiernos muy progresistas y líderes históricos latinoamericanos. Y había toda esta efervescencia por la integración, porque sobre todo los gobiernos progresistas entendemos que solo juntos podremos enfrentar un mundo que se presenta como un mundo de bloques, con una globalización, que no es una globalización que intenta crear una sociedad planetaria, sino tan solo un gran mercado, el sálvese quien pueda, consumidores globales, no ciudadanos del mundo. Entonces había esa efervescencia, ¿no? Y ya en abril de 2007, en Margarita, nos reunimos para hablar de crear la Unión de Naciones del Sur. Ya había trabajo previo, ya había habido reuniones. De hecho, había un movimiento ya de unidad y recuerdo entre las anécdotas que los brasileños querían ponerle a la nueva organización CASA, Comunidad Sudamericana, algo más, pero sonaba CASA. Y que en el debate, pues Hugo Chávez dice, ¿cómo le van a poner CASA? Eso es como a un caballo, en vez de ponerle trueno, que le pongan Rosita. Y Michelle Bachelet estaba al lado, y yo veo los rayos que salen de la cabeza de Michelle Bachelet. ¿Y qué tiene de malo un hombre y mujer? Y nunca lo he visto tan atemorizado, Hugo, ¿no? No, que para qué. Bueno, al final quedamos en ponerle Unión de Naciones del Sur, UNASUR. El nombre salió de Margarita. Y el tratado se concretó con la firma de los respectivos presidentes, me parece que en mayo del 2008 en Brasilia. Y aquí otra anécdota para la historia, ¿no? Cuando yo llego, o sea, encargamos a los cancilleres y a la diplomacia que creara los estatutos de la nueva instancia, ¿no? Su organigrama, etc. Y ahí cometimos un error histórico, porque era demasiado importante para dejárselo a los diplomáticos. Y cuando llegamos a firmar el acuerdo en Brasilia, ya me lo había enviado el borrador antes, nos dimos cuenta, o al menos Ecuador se dio cuenta, yo llevaba 1 año y un poco más en el gobierno, que el secretario ejecutivo general era poco menos que un tomador de nota nada más, porque primero estaba el consejo de presidente, luego el consejo de cancilleres, luego un consejo de notables, delegados, altos delegados, no sé cómo le llaman, no recuerdo exactamente cómo le llaman, y de ahí la Secretaría General, cuando el secretario general debía ser el que impulse permanentemente la acción de UNASUR. Entonces, y otro error garrafal, que todo se tenía que lograr por consenso. Esa es la fórmula del desastre, porque eso te da poder de veto. Con que uno esté en contra ya para cualquier iniciativa. Lo que hay que dar es de acuerdo al grado de importancia de las decisiones, mayoría simple, mayoría calificada, unanimidad, pero diferentes grados de consenso para poder tomar decisiones, para poder gestionar. Si no, es imposible. ¿Uribe puso como condición lo del consenso para entrar? No me consta, pero existía el consenso y existía este organigrama donde en 4º nivel estaba el secretario general, incluso por debajo de este consejo delegado. Y yo me opuse.
Y yo dije, no firmo la noche anterior. No firmo, Ecuador Eso sí no va a firmar. Lo contó Mújica, que usted se resistió a firmar. Y al día siguiente pues me invitan a desayunar Lula, Evo, Hugo, y me dicen, no, que ya después lo arreglamos. E ingenuamente, todavía por la falta de experiencia, pues acepto. En estos momentos no hubiese aceptado, porque por ejemplo, UNASUR se trata de un acuerdo, un tratado internacional. Para reformarlo tiene que pasar nuevamente todo el procedimiento, aprobación de los congresos, los senados donde hay bicameralismo, etc. Es un proceso bastante largo, bastante extenuante, que ni siquiera el tratado que estábamos firmando lo había recorrido, peor la modificación de dicho tratado. Entonces, creo que lamentablemente, y accedí a firmar, y se creó UNASUR, pero creo que lamentablemente el tiempo me ha dado la razón. La gobernabilidad de UNASUR es tremendamente difícil por su estructura jerárquica. Por eso hemos insistido siempre que el secretario debe ser un expresidente para que la persona haga el cargo. Y empezamos con un Néstor Kirchner, ahora estás tú. Y esto de la figura del consenso ha bloqueado muchísimas iniciativas. Inclusive porque, presidente, para conseguir el consenso hay que tener una regla de mayorías. Si la única manera de llegar a un consenso es que la gente se dé cuenta de que las mayorías le van a ganar y entonces acepta entrar a las mayorías. Pero si sabe un país que con su solo voto puede trancar, como está sucediendo hoy en UNASUR con un país que no menciono, que está trancando todas las decisiones porque quiere trasladar su guerra a UNASUR, pues simplemente puede bloquear toda la organización. Pero eso es lo que está pasando. Ahora que hay claros intentos, no de parar, de destruir la integración sudamericana y latinoamericana, lo más fácil es con la regla del consenso, porque basta uno que se oponga para que eche abajo cualquier decisión, es decir, existe poder de veto. Esa es la fórmula del desastre. Ahora, usted en esa época mencionó algo que era muy importante, y es que en esa época estaban en auge los tratados de libre comercio, que los tratados de libre comercio, para ser sinceros, son como el cuento de la gallina que le propuso a un cerdo que pusieran un negocio de huevos con tocino. Obviamente el cerdo no le caminó al negocio, pero estos eran unos acuerdos desventajosos que tenían esa complicación y que rompieron la comunidad andina. Cuando comenzaron a hacer tratados de libre comercio se comenzaron a resquebrajar los tratados de integración. Hoy hay que recordárselo a los países que están un poco sorprendidos de que Trump haya dicho que ya no va a haber más acuerdos de libre comercio. Ve, Ernesto, si tú lees mi libro, y ese libro es producto de una serie de artículos que escribí desde inicios de siglo, y esa parte la escribí hace más de 10 años, yo decía, o sea, la globalización neoliberal, y la característica fundamental de esa globalización neoliberal es el libre comercio, durará lo que duren los beneficios para Estados Unidos. Ya lo decía Pat Buchanan en los 90, no hay nada más antinorteamericano que el libre comercio, y tenía toda la razón. Estados Unidos fue el mayor proteccionista del planeta hasta la Segunda Guerra Mundial. Cuando sale vencedor de la Segunda Guerra Mundial, campeón en competitividad, en productividad, ahí sí pues proclama el libre comercio porque va a ganar con la competencia. Y de hecho, haciendo trampa alguna vez en la competencia porque da subsidios, hay diferenciación de aranceles, etc. Pero en principio, al campeón de competitividad le conviene competir porque va a ganar. Pero aquello nosotros debemos hacer, no lo que hacen los países desarrollados ahora, que tienen ese nivel de desarrollo, sino que lo que hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo relativo. Y Estados Unidos no solo era el país más proteccionista, fue el creador del proteccionismo moderno para oponerse al libre comercio, al aperturismo que trataba de imponer en ese entonces el Imperio Británico. Lamentablemente, ya no se hace teoría para explicar la historia, se hace historia para explicar la teoría. Sí, es verdad. O sea, cómo torturan los datos, los números, para hacer creer que la fórmula del desarrollo siempre ha sido el libre comercio y jamás nos habíamos dado cuenta antes en toda la historia de la humanidad. Eso es un completo absurdo. Entonces, ya desde los 90 habían importantes tendencias dentro de Estados Unidos hablando de volver al proteccionismo porque había perdedores de la globalización. Que no salga en los periódicos otra cosa. Pero ese trabajador no calificado, blue collar, del interior, del Midwest de Estados Unidos, que se quedó sin trabajo porque su empresa se fue a la India, bueno, ese nunca va a apoyar la globalización. Y recuerda que UNASUR también se crea a los pocos años del fracaso del ALCA, que fracasa en la conferencia, me parece, de Uruguay, ¿no? Sí. Con el concierto de los gobiernos progresistas de la región, Néstor Kirchner, con Lula, con Hugo Chávez. Entonces, cuando se logra derrotar ese intento de hacer de nuestra América un gran mercado libre,
se propone la integración de Sudamérica y la creación, se fortalece la idea de crear un organismo integracionista, pero no en el sentido tradicional, porque incluso la comunidad andina fue para complementar matrices productivas, industrialización, etc. No Aquí es para hablamos negociar aranceles, pues. de una integración integral, De acuerdo. ¿no? Es decir, que asuma todos los aspectos, la parte política, armonización de políticas intrarregionales, política fiscal, política de defensa, etcétera, Claro. pero también obras de infraestructura, como la interconexión eléctrica Claro. en toda Sudamérica. Presidente, obviamente los momentos más destacados de UNASUR han sido sus intervenciones rápidas y efectivas en ciertos episodios. De alguna manera Ecuador tuvo 2 o 3 episodios que ameritaron la intervención y fue muy efectiva UNASUR. El golpe policial, el intento de golpe policial, los episodios de Angostura, que de alguna manera llevaron a una revisión de toda la política de defensa y bases militares y eso. ¿Cómo valora usted esos episodios? Y no cree, yo creo que eso apunta mucho en la dirección de lo que debe ser UNASUR, que es un escenario político que actúa políticamente. Mira, la primera prueba de fuego de UNASUR, después de constituida allá en Brasilia en mayo del 2008, fue el intento de golpe de Estado y de separatismo en Bolivia. Se reunió de urgencia. ¿Cómo no? UNASUR, me parece que en Santiago de Chile, tuvo una postura muy contundente que no íbamos a reconocer a ningún gobierno que no sea el gobierno legítimamente, democráticamente electo de Evo Morales, y eso ayudó muchísimo a que cesen estas expresiones muy violentas y separatistas que estaban ocurriendo en algunos territorios bolivianos, con violencia, muerte, etc., ¿no? Luego pues vino el 2010, cuando hay esa insubordinación policial, que fue el pretexto, ¿no?, para tratar de desestabilizar al gobierno. Es la nueva clase de golpes blandos. No es que hay un golpe de Estado militar, eso sería inaceptable ya en nuestra región, pero crean Afectan la gobernabilidad. Crean insatisfacción en grupos de poder, en este caso la policía, en base a mentiras, una nueva ley que se estaba discutiendo en ciertos segmentos de las Fuerzas Armadas, y si logran generar caos, ¿no?, insubordinación, ahí aprovechan para unir fuerzas y tratar de desestabilizar el gobierno. Recuerda que no solo fue la insubordinación de parte de la fuerza policial, se tomaron el aeropuerto, se tomaron la asamblea, se tomaron los canales públicos, llamaron a las calles, a los opositores, entonces cerraron caminos, todo el contexto de un golpe de Estado. Lo que no esperaban es que la gente saliera a las calles por decenas de miles, pero para defender a su gobierno, y el intento desestabilizador fracasó. Pero ahí la acción de UNASUR también fue impresionante, la rapidez y contundencia. Estaba Kirchner, ¿no es cierto? No recuerdo si ya estaba Néstor. Creo que intervino. Inclusive de ahí nació el protocolo de defensa de la democracia. No puede ser que ya estaba Cristina, pero precisamente... Pero estaba de secretario. Ah, de secretario, claro, Néstor. Pero Cristina estaba en la presidencia argentina, ¿ya? Se convocaron los presidentes inmediatamente en Argentina, imagínate, ¿no?, en el sur de nuestra América, y ese mismo día resolvió una cláusula democrática, es decir, prohibir de raíz, evitar, rechazar de raíz cualquier intento desestabilizador en nuestra región. Presidente, lo de Angostura, eso llevó a una discusión sobre las bases militares. La base de Manta trató de ser sustituida por Lo de Angostura tuvo otros efectos, ¿no? Eso fue antes del acuerdo constitutivo de UNASUR, que fue en mayo en Brasilia. Angostura fue en marzo, ya un par de meses antes. Y nos llevó eso a la cumbre del Grupo de Río, el grupo que reemplazó al Grupo Contadora, y tenía la cumbre en Santo Domingo, República Dominicana, con la presidencia de Leonel Fernández. Ahí pedimos cambiar la agenda y que se discute el conflicto Colombia-Perú. Y habíamos roto relaciones, ¿no? Bueno, fue gravísimo, ¿no? Imagínense el bombardeo en territorio nacional bajo el pretexto de que teníamos un campamento guerrillero. Ellos tienen 200. Pues. Entonces, o sea, si supiéramos dónde están los campamentos guerrilleros, hubiera sido bastante fácil vencer a la guerrilla. Pero con ese argumento, en vez de avisarnos, siempre hemos colaborado para captura, bombardearon. Uribe quería un trofeo de guerra, eso era todo. Y le importó un bledo y respetar la soberanía de nuestro país. Entonces esas cosas hablaron muy claro
en Santo Domingo, después de toda una jornada, de una reunión muy tensa, ¿no? Se calmaron los ánimos. Uribe pidió disculpas, una de las tantas veces que ha pedido disculpas, pero siempre se contradice, ¿no? Y vuelve a acusarnos de ser cómplice de la FARC, etc. Ahí me dio la mano, yo le puse la carita feliz que pasó a la historia, pero surgió la idea, ¿no? Nos dimos cuenta que para resolver nuestro conflicto, antes se hubiera ido a la OEA, a Washington. ¿Qué sentido tiene eso? Que los podemos procesar en espacios latinoamericanos. Y surgió la idea de que el Grupo de Río se convierta en lo que es ahora la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, que se formalizó 3 años después, 2011, en Caracas. Suri, yo quiero que en este programa quede constancia. Fui beneficiario de esa maravillosa sede que le dio Ecuador a UNASUR, que un poco está en sintonía con lo que han sido sus obras de gobierno. Nosotros los latinoamericanos somos grandes para las cosas pequeñas y pequeños para las cosas grandes. Pero esa sede le dio un gran impulso a UNASUR y cada día pienso que lo que UNASUR ha logrado hacer tiene que ver con el tamaño y la funcionalidad de la sede. Sé que eso ha causado ciertos escosores, pero me parece que ¿cómo tomó la decisión de hacer eso en la mitad del mundo? En Esmeraldas, nuestros pueblos afro tienen un dicho que dice así: los muchachos malcriados solo lanzan piedras al árbol que da frutos. Entonces eso es un ejemplo de la mediocridad de la política ecuatoriana y latinoamericana, como tú bien dices, ¿no? No superan esos complejos. Queremos ser los grandes para lo pequeño, es decir, los campeones para poder hacer artesanías, ¿no? Pero para poder hacer un edificio de vanguardia, admiración mundial, que ha ganado cuántos premios, no, eso sí es para Estados Unidos, para Europa. Con ese criterio nunca hubiésemos tenido las carreteras que tenemos hoy en día. Entonces son ilusiones movilizadoras, son emblemas. Pasarán esta gente al ridículo de la historia con todas sus posturas. Con esos criterios jamás se hubiera construido la ONU en Nueva York, claro, o el Parlamento Europeo en Estrasburgo, o la sede de la Comunidad Europea en Bruselas, ¿no? Y eso es lo que le hace falta, digamos, a CELAC. A mí me parece una Secretaría Técnica permanente y una sede permanente. Claro. Lo tratamos en la quinta cumbre en Punta Cana. Pero volviendo a UNASUR, se trata de un edificio bellísimo que ganó un concurso de diseño, se ha cansado de ganar premios a nivel internacional y está en un lugar muy emblemático, latitud cero, la mitad del mundo. Es decir, la capital de la Unión de Naciones del Sur se encuentra en la mitad del mundo. Y al sur de la línea ecuatorial. Un poquito al sur. Poquito al sur. Y representa un cóndor, con sus alas abiertas. Claro, han pasado 23.000 personas en estos años. Pero eso, los mismos de siempre le llaman elefante blanco. También le llamaron cafetín de izquierda trasnochada. O sea, la ignorancia es atrevida realmente. Sí, bueno, ¿usted cree que sí hay una diferencia ideológica en el tema de la integración entre partidos de derecha y partidos de izquierda? Al inicio no lo veíamos así. Hubo muchos cambios de gobierno en diferentes países. En Chile, de Michelle Bachelet pasó a Sebastián Piñera. Y todo, gobierno de izquierda, derecha, teníamos denominadores comunes: defensa de la democracia, defensa de los derechos humanos y defensa de la integración. Sin embargo, en los últimos años ha vuelto una ala conservadora, lo que llamaba la restauración conservadora, lo más primitiva, que no se veía hace tiempo en América Latina. Que incluso para buscar sus fines, para hacer méritos ante sus patrones, buscan dividir a nuestra América y han atentado directamente con la integración. Pero eso no se veía hace 10 años. Incluso los gobiernos de derecha apoyaban entusiastamente la integración sudamericana y latinoamericana. Claro, que usted dijo el otro día una frase que me llamó la atención en uno de esos programas de Enlace Ciudadano en el cual asesina mis chistes, en el cual dice que Trump nos va a unir a todos. Yo creo eso. Yo creo que los que pensaban referir a Estados Unidos todos. Pero por favor, Ernesto, ¿te das cuenta? O sea, cómo quedaron nuestras élites que ponían como role model, el modelo a seguir a Estados Unidos? Sí. Ahora van a pasar vergüenza, ya se ven contradicciones de estos grupos de derecha totalmente entregados a los Estados Unidos, que hablan español y piensan en inglés cuando piensan. Ya se ven, ¿no? Las disputas entre ellos, las críticas a Trump, las contradicciones. Entonces ya va a pasar vergüenza cuando digan, bueno, tenemos que ser como la democracia, el país, la libertad, todas las cosas que nos enchufaban a nosotros, porque supuestamente cuando aquí se quiere hacer justicia social no hay libertad, no hay derechos humanos, no hay libertad de prensa. Ahora, ¿qué pueden decir? Pero además,
Otra reflexión. Los gobiernos progresistas, esa época de oro de la que te hablaba, llegamos con el gobierno de Bush. El gobierno de Bush también era tan elemental que unió a América Latina, que hizo que nuestros pueblos reaccionaran, votaran por la izquierda. Un fenómeno similar puede pasar con un discurso mucho más elemental, mucho más cavernario como el de Trump. Y si queda algo, porque es que las reivindicaciones de Trump, que es sacar migrantes, poner aranceles, esas sí no las podemos aceptar como parte de nuestra agenda. Podríamos luchar contra las drogas, luchar contra el terrorismo conjuntamente, pero esto es ya un suicidio. Pero imagínate cómo quedó toda esa gente y todos esos gobiernos que le apostaron totalmente a libre comercio con su gran socio, los Estados Unidos, y su gran mercado. Era como el novio que buscó a la novia, que lo trataba a la patada, pero por todos los medios, le dio todos sus bienes, todo su tiempo, todo su cariño. La otra pues lo entusiasmó hasta que le fue útil, y cuando le fue de ser útil le dio el portazo. Así más o menos han quedado esas élites y esos gobiernos que le apostaron todo al supuesto libre comercio con Estados Unidos. Ahora habrá que revisar eso. Bueno, yo creo que ese es el futuro que dejo al retirarme en la Secretaría. Obviamente quería agradecerle en nombre de UNASUR todo el apoyo, porque el apoyo suyo no solamente fue la fundación. Usted ha promovido temas que ahí van saliendo, de solución de controversias. Me parece que está de un cachito para salir. Y se va a impulsar también con esto de Trump, porque necesitamos mecanismos propios de solución de controversias. Pero Ernesto, por favor, ¿dónde tenemos que solucionar nuestras controversias como países hermanos? En Washington. Porque ahora el espacio para resolver eso es la OEA. O sea, un conflicto como el de Colombia y Ecuador a inicio del 2008, antes hubiese sido resuelto en la OEA. ¿Qué sentido tiene todo eso? Ir como latinoamericanos a procesar nuestras diferencias o incluso nuestras coincidencias en Washington. No tiene ningún sentido. Yo estoy completamente de acuerdo. Y esos temas ahí van saliendo. El de desastres, por ejemplo. Ya se aprobó el manual de desastres y ayer los cancilleres recomendaban la aprobación de la oficina que usted sugirió que se creara. Pero esto es que eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Es una integración de diferente cuño. Por ejemplo, Comunidad Andina básicamente era planificación y coordinación para la industrialización. No necesariamente armonizar políticas para incidir en el orden mundial. CELAC es básicamente un espacio de discusión. Bueno, yo creía que era discusión política. En la última cumbre escuché que no tenemos que discutir nuestras diferencias, solo hablar de nuestras coincidencias y no hay que tomar decisiones. Entonces, ¿para qué hacemos cumbres de presidente? Pues manda una secretaria que tome nota nomás, ¿no? Entonces, pero UNASUR es todo eso, ¿no? Un espacio para procesar diferencias, para resolución de conflictos. Un espacio para crear políticas comunes para el desarrollo de nuestros pueblos. Por ejemplo, política de defensa común, política de gestión de riesgo común. Eso puede ahorrar muchísimos recursos porque se logran sinergias, ¿no? Por ejemplo, tener los equipos para atención de desastres es carísimo. Tenerlo a nivel regional pues nos ayuda a tener economías a escala. Pero también tener obras de infraestructura concretas. La conectividad a nivel de carreteras en toda América del Sur. Ni siquiera estamos conectados por una buena red de carreteras. Tenemos que ecuatorianizar. Rutas aéreas, no tenemos. Para mí es más fácil ir a Bruselas que a Brasilia. Y, por ejemplo, el sistema de electricidad interconectado, donde un Ecuador puede enviarle energía al norte de Chile, porque somos superavitarios de energía y ellos son deficitarios. Entonces, todo eso es UNASUR. Por eso le llamamos la integración integral. Bueno, presidente, ya estamos llegando al final. Ya le puedo decir hasta Rafael, porque usted también está dejando el poder muy próximamente. ¿Qué va a hacer cuando vuelva al sector privado? Privado de vehículos, privado de apoyo, de secretaria. ¿Qué piensa para esta nueva etapa de vida? Aquí entre eso era lo que menos me gustaba de este oficio, ¿no? Perder la privacidad y tener siempre gente alrededor, y que uno cogía la maleta y enseguida alguien se la cogía, y que los carros y eso. Hay que guardar elementales normas mínimos de seguridad, ¿no? Porque uno ha sido un presidente no parte de la democracia burguesa que ha caracterizado a los gobiernos ecuatorianos. Realmente hemos hecho cambios de fondo. Ha tocado intereses. Mira, las últimas dificultades, tenemos ya estudios estadísticos. La hemos superado en tiempo récord, sin moneda nacional y sin paquetazos. Antes la manera de solucionar era congelando los depósitos a la gente, subiendo el gas, la gasolina. Eso aumentaba desigualdad y pobreza. No nos ha aumentado desigualdad, no nos ha aumentado pobreza. Y estudios econométricos que estamos haciendo, y sabemos de eso, demuestran que el ajuste, eso es inédito en América Latina, ha caído sobre el 30% más rico.
Al 30% más rico se le ha quitado un poco de ingreso. El 70% más pobre no ha perdido ingreso pese a las dificultades de los 2 últimos años. Pero esa gente pues que se creía intocada, nos las tiene juradas. Entonces hay que guardar mínimos de seguridad. Pero yo estoy feliz de volver a mi vida privada, ojalá volver a la academia, poderme al día en tantas lecturas que tengo atrasadas, poder escribir algo, etc. No, yo creo que es para personas que tienen una inquietud intelectual, es maravilloso. Y podemos hacer ahí unas alianzas virtuosas para acompañarnos. Por ahí ya tenemos algunas ofertas de actividades académicas, ¿no? Que me atraen mucho. Y es lo suyo, y además siempre tiene uno la posibilidad, me decía un amigo, cuando tiene una dificultad, de volver hacia sí mismo. Siempre queda ese recurso. Hay cosas que no voy a extrañar. La pérdida de privacidad no voy a extrañarla, la seguridad no voy a extrañarla, la agenda tan rígida, aquí uno es esclavo de la agenda, y si quiero cambiar algo es todo un trámite. Para cambiar un punto en la agenda, en mi viaje a España vino a Quito, lo enviaron de Quito de nuevo a España. Esas cosas no las voy a extrañar, no voy a extrañar a mis queridos amigos periodistas, algunos sí, la mayoría no, a ciertos opositores, o a la mayoría de opositores. Yo creo que la revolución mereció una mejor oposición y mereció también una mejor prensa. Pero eso la historia sabrá juzgar. Los líderes se recuerdan porque dejan cosas a favor y contra y porque dejan enemigos. Hay legado, y qué obra trascendental no es controvertida. El problema es que nosotros no enfrentamos controversia, no enfrentamos oposición, enfrentamos contrarrevolución desde el primer día, porque sabían que queríamos realmente cambiar las cosas. Pero usted hizo la revolución de la autoestima. Hoy día el ecuatoriano se siente más orgulloso de ser ecuatoriano que lo que se sentía hace 20 o 30 años. Bueno, es que esa era la forma de inmovilizarnos, ¿no? Con una prensa que nos bombardeaba todos los días, que éramos los más inútiles, los más perezosos, los más corruptos. Intentan hacerlo nuevamente, esa es la estrategia, para ver si sacan unos votitos más en las elecciones sus protegidos, porque la oposición nuestra no son los partidos políticos oposición, es la prensa, ¿no? Entonces, porque cuando la gente tiene el ánimo bajo, es como el ser humano, el cuerpo humano con defensas bajas, adquiere cualquier virus. Cuando la gente tiene el ánimo bajo, cree cualquier tontería, que hasta el terremoto es la muestra del fracaso de las políticas del socialismo del siglo XXI. No lo van a lograr, pero esa es la estrategia que siempre han utilizado y es el mayor cambio que tenemos en estos 10 años. Un cambio total de actitud por parte de nuestro pueblo. Ahora hay orgullo, autoestima, confianza en nosotros mismos, esperanza. Presidente, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, con este programa el presidente Rafael Correa, aquí desde el Palacio de Carondelet, despedimos esta serie de programas de UNASUR en sus propias palabras, que van a aportar a la memoria de la organización, porque una organización sin memoria no tiene futuro. Me despido además como secretario general de UNASUR, deseándoles a todos ustedes unos felices sueños de integración y que no olviden jamás que todos somos UNASUR.